Buenos días, tardes, noches tenga usted y bienvenidos a los del ¡Otro lado! Ahora sí lo dijimos juntos. Sí. Y en esta ocasión vamos a hablarles sobre la película más recientemente estrenada de Marvel, Ant-Man Quantumania, ¿no? Sí, La fuimos a ver la semana pasada, pero pues no hemos tenido tiempo para grabar el podcast. Sin Sí. embargo, pues, bueno, a eso estamos el día de hoy. Y, Estaba muy drogado ese día. y entonces, pues la situación es esta, ¿no? Voy a ponerlos en contexto. A mí me pareció una película mediocre, y por mediocre me refiero a que, pues, porque por un lado a mí sí me entretuvo bastante y Ajá. me divirtió, pero por el otro lado considero que para hacer una película de Ant-Man es muy mala, y pues Leo directamente piensa que es una mala película, ¿no? Así es. Entonces, ¿quieres empezar tú o empiezo yo? Empieza tú defendiéndole, así me cuesta más trabajo. Va. Pues realmente mi defensa es completamente subjetiva porque, pues, desde nosotros llegamos prácticamente cuando eran abducidos al espacio cuántico, Sí. que luego terminé viendo que era lo que pasaba antes de eso, y pues es prácticamente lo del tráiler, ¿no? O sea, no hay mucho que hablar. La cosa es que cuando entran a este espacio cuántico, al principio no me gustó porque, pues, es como de... A ver, primero te lo muestran como simplemente un tipo como de dimensión aparte, pero o sea, sin vida, ¿no? O sea, realmente Sí. vacío. O sea, ¿por qué? Pues porque es un poco extraño que abajo del todo haya una civilización y diferentes criaturas, etcétera, ¿no? Pero luego me convenció porque prácticamente era Star Wars. O sea, ¿sí o no, Leo? ¿Cuántas Sí. veces no te dije, o sea, esto es Star Wars? Sí, o sea, de hecho, los dos estuvimos comparando la película de Star Wars. O sea. Sí, ¿por qué? Pues porque es que es Star Wars, o sea, no hay de otra forma de, de explicarlo, ¿no? O sea, es Star Wars. Y a mí me encanta Star Wars, es mi franquicia nerd favorita, yo creo. Entonces, pues esa fue una de las razones por las que me gustó Star Wars, perdón, Ant-Man, ¿Star Wars es tu favorita? sí, O sea, sí sé que te gusta mucho Star Wars, pero ¿favorita? sí. Yo hubiera querido que el Señor de los Anillos, güey. No, siempre, hasta aún hoy en día, siempre he tenido este sueño, pues, de tener un sable de luz real. Algún día, Yo güey. sé que físicamente es imposible, pero algún día, o sea, me encantaría tener. Pero si has visto los videos donde que son muy realistas. Sí, sí, Algún sí, día sí. tendremos uno, güey. Oh, pues están cuando estés carísimos pro- los que son bien realistas, para batallas así. Sí, Son de carísimos, exhibición. son Pero como algún día, 20,000 güey, algún día pesos cada tendremos uno. uno, güey, algún día. Pues sí, algún día. Y sí, entonces, pues realmente por esa parte me gustó mucho, o sea, es que era prácticamente Star Wars. Hasta todo este rollo de la rebelión, ¿no? O sea, contra el Khan, es Star Wars. Por el otro lado, otra de las razones por la que me gustó me entretuvo la película, tipo como película independientemente de que sea Dharma, Ajá. es que realmente el actor del villano que hace de Kang es buenísimo. No me acuerdo Ok. cómo se llama. La verdad, yo tampoco. Tú eres bueno para eso, ¿verdad? Pero bueno, ya ves que en este caso no. Ajá, y realmente estábamos hablando de que, o sea, te lo crees. O sea, varias ocasiones dije, verga, este vato está loco, o sea, Sí. me hubiera gustado que pues hubiera más exposición, ¿no? Pero es que la cosa es que yo siento que es obvio que no le iban a hacer, porque es una película de Ant-Man. O sea, al final, ¿qué iba a hacer? ¿Matar a Ant-Man? Y aún si lo hubiera matado, pues lo que pasa o sea, el por qué todo el mundo considera a Thanos como un buen villano, es porque pues hubo consecuencias, ¿no? Al final de Infinity War, terminan matando a los héroes. Ujú. Y eso es algo que pues hasta ese momento no había pasado, o sea, era como de, cabrón, los héroes perdieron. Y eso fue algo muy impresionante y algo que marcó, y sí, y en general la película es súper entretenida, ¿no? Pero creo que a raíz de eso muchos olvidan que Thanos nunca fue un villano realmente muy, ¿cómo lo diría? Muy pues que dejaba ver, ¿no? Porque era el gran villano. O sea, yo recuerdo que había videos de gente teniendo que explicarle a la gente común el por qué Thanos iba a ser un buen villano. Y Sí. lo terminó siendo, ¿no? Eventualmente en las dos películas de Avengers. Pero antes de eso, ¿qué tanto hizo? O sea, realmente
Pues de hecho, realmente lo vimos hacer cosas hasta Infinity War, que fue cuando empezó a matar a los Asgardianos y eso. yo sé, creo que tiene 3 escenas en 3 películas diferentes y Sí, o sea, por ejemplo, en Avengers 1, pues sí se ve un poquito más acá porque, caray, o sea, el villano que fue el que prácticamente sumió al mundo caos de no haber sido por los Avengers. Y entonces a raíz de eso, pues tú dices, caray, pues ese vato es acá, eran Skrulls, ¿va? No, eran... Chitauris. Ándale, sí, y tú ves como que el líder de los Chitauris. Y ese líder se estaba, pues estaba reverenciando a Thanos, o sea, entonces, pues ahí tú decías, caray, pues ese vato está cabrón, ¿no? Sí. Pero, pues fuera de eso no hizo nada. Y siento que están siendo demasiado injustos con Kang, porque es como de, es que Kang no ha hecho nada, y no sé qué, y sí, o sea, sí, Ajá. pero pues Kang hizo en una película más de lo que hizo Thanos antes de Infinity War. O sea, y estamos hablando de que esto es una película de Ant-Man, o sea, no es una película de Avengers en donde le van a meter todo el presupuesto, le van a meter todos los actores, le van a meter cosas así. Entonces, siento, además de que pues obviamente sería un poco raro que antes de que se termine ahora sí que la historia de Kang, porque todos, o sea, todos sabemos cómo se hace una historia, ¿no? Inicio, desarrollo, clímax y desenlace, ¿no? Entonces antes del clímax pues sería un poco extraño que él empezara a matar que estos héroes, que estos otros y así. Otra de las razones por las que siento que odian mucho a Kang, que me parece bastante injusto, es porque dicen que supuestamente este es el Kang más poderoso y que lo venció Ant-Man. No sé si tú y yo no vimos eso, pero yo no recuerdo que dijeran eso. Yo tampoco. Porque muchos dicen, no, o sea, creo que muchos están asumiendo que ese era el Kang más poderoso porque los otros Kangs tuvieron que aprisionarlo. Pero yo pienso que tuvieron que aprisionarlo porque probablemente él tenía ideas que no iban con lo que la sociedad de Kangs tenía, o ¿cómo se llama? ¿Sociedad de Kangs? Sí, o sea, grupo de Kangs o como se diga. Entonces lo aprisionaron por eso, no porque le tuvieran miedo. Creo que en cierta parte de la película quizás sí mencionan algo como que le tenían miedo, pero es que se puede interpretar a que le tenían miedo a que arruinara los planes que tenían estos Kangs. O sea, entonces, sí, obviamente a mí también me pareció muy conveniente, ¿no? Que, es que unas hormigas destruyeron su tecnología de 1000 años en el futuro, sí. Eso a mí no me Lo parece entiendo. conveniente, ¿verdad? Pero, o sea, puedo entender el porqué, Ajá. pero, pues, o sea, también estamos hablando de que técnicamente las hormigas que estaban en el mundo cuántico, se te dice que pasaron muchísimo tiempo ahí, desarrollaron una sociedad, o sea, pudieron haber pasado millones de años, tú no sabes, entonces, o sea, pues no me parece tampoco factible que estos tengan una tecnología capaz quizás de rivalizar con Kang. Okay. O bueno, con un Kang, ¿verdad? Porque si ya es como que toda la sociedad de Kangs, pues no, probablemente no. Entonces, esas son las razones por las que yo sí sentí que Kang era una amenaza. Y lo remató con eso de que hubieran un chingo de Kangs. Pues dije yo, la madre, ¿no? Sí está cabrón. Y luego en la segunda escena post créditos también te muestran cómo Loki le tenía miedo, le tenía pavor a Kang. Entonces, o sea, por lo que parece, Kang sí es verdaderamente una amenaza. Y en lo personal, para mí, sí se dejó ver que era una amenaza, tanto por la actuación del actor como por las cosas pues pequeñas que hizo en Ant-Man, ¿no? También considero que lo que también pasó, y esto pues sí, obviamente culpa del guión, es principalmente que pues al ser una película de Ant-Man, pues tenían que nerfear a Kang, o sea, para que se luciera Ant-Man. O sea, entonces, yo siento simplemente es un Kang, nerfeado. Y siento que verdaderamente ya después, cuando vayamos a ver la sociedad de Kangs o así, estoy seguro que va a haber un Kang que va a ser como el más fuerte de todos. Y que precisamente va a ser el que ahora sí que va a ser la super amenaza, ¿no? Digo, es especulación, pero pues, ya como que medio conocemos a Marvel, ¿no? Y como lo hace. Yo siento que va a ser así. Además, otra de las razones por las que quizás aprisionaron a ese Kang en el mundo cuántico es que puede que ellos hayan... Porque ya vimos el Kang de Loki, que solamente ese Kang pudo literalmente unir todas las líneas temporales haciendo que no existan más Kangs, ¿te acuerdas?
O que, bueno, no, algo así como que los demás Kangs no puedan entrar a esa línea del tiempo, Ajá, algo así. Ajá, o sea, solo un Kang pudo hacer eso. Entonces, yo digo que quizás también lo pudieron haber aprisionado porque tenían miedo de que otra vez ese Kang, digamos, eh, volviera a poner un escudo en la línea temporal o algo así, ¿no? Yo digo, algo como el TTV o ¿cómo era? TTV o algo así. TVA. TVA, algo así. Entonces, El TDA. No, se no da. el TDA. Y por eso y mucho más, yo sí siento que este Kang, al ser solo un Kang y probablemente ni de cerca el más fuerte de todos, realmente fue una amenaza y para un Avenger experimentado y todo su equipo, o sea, no era nomás, oh, sí soy yo y ya, o sea, no, eran eso, los rebeldes, el Hank Pym, la morra esta, la mamá de la avispa, y luego la avispa, y luego su hija, o sea, realmente, sí, o sea, tampoco es que, viéramos el despliegue cabrón, pero pues yo sí lo sentí algo bastante amenazante y sí, es un poco ridículo el cómo lo derrotaron, pero volvemos a lo mismo, es que lo nerfearon, o sea, se tenía que lucir Ant-Man, o sea, volvemos a esa misma fórmula de los héroes ganan, ¿no? Que es como lo común que vemos en todas las otras películas, o sea, The Infinity War fue una excepción a la regla. Otra de las razones por las que también siento que están tomando tan mal Ant-Man es que pues sí se prometió, ¿no? O sea, sí se prometió que iba a ser como un parteaguas a la quinta, ¿cómo se llama esta quinta fase? Y pues probablemente había mucha gente que tenía las esperanzas puestas en eso, pero pues como hemos visto ya el enfoque de Marvel de ahorita ya es más a largo plazo, o sea, ir construyendo de poquito con series, películas. Si a mí, en lo personal, a mí sí me gusta eso, porque a mí me gustan las cosas que se toman su tiempo para hacerse. Digo, tú me conoces perfecto, tú sabes que eso me gusta a mí. O sea, dudes, me puse a mí mismo el cultivador porque me encantan las novelas chinas de cultivación. Y las novelas chinas de cultivación son largas, larguísimas. O sea, hay novelas chinas de 4000 capítulos. Sí, o sea, más largas que el negro ese del porno, ¿sí? Así para que ¿El mandingo o qué? No sé, a ver, no sé qué porno dan, ¿verdad? O sea, pero pues ellos se imaginaban uno. O sea. Bueno, o sea, son larguísimas. Y en muchas ocasiones, pues, los arcos, digamos, por así es llamarlo arcos, realmente se toman su tiempo, Sí. su muchísimo tiempo para construirse, pero al final lo hacen increíble, o sea, ya cuando tú ves toda esa construcción y luego ya lo ves en su desenlace, es muy satisfactorio. No sé si esto va a ser lo mismo, pero, o sea, tenemos en cuenta esto. Ahorita Leo está viendo un Donghua, o sea, un anime chino, que yo le recomendé. ¿Y a poco no, con la muerte de tú sabes quién, a poco no fue un buen desenlace a algo que ya llevaba tiempo construyéndose? Y la verdad, aún me duele porque lo acabo de ver hace unos minutos, unas horas, entonces. Pero debo admitir que es que sí es algo que se construyó mucho, o sea, y la historia está muy bien escrita, o sea, no sé si sea únicamente porque tú lees muchos donghas. Yo he leído dos, o sea, bueno, he leído una, o sea, y he visto esta, ¿no? Por así decirlo. Ajá. Y a pesar de que sí suele haber muchas conveniencias, mucho es por la cultura en sí de China. O sea, para los que no sepan lo que es un donghua, es como manga o anime, pero de China. No, porque los manguas son manguas. Bueno, pues para que ellos entiendan, güey, o sea, explicarles toda esa Productos chinos, hombre. Ajá, el punto es que son productos chinos. Como sea, mucho tiene que ver con la cultura de allá, o sea, en un momento que lo asimilas y lo entiendes, pues disfrutas muchísimo la historia. No, y aparte, Pero, o sea, es que imagínate, o sea, digo, nos estamos saliendo un poco del tema, pero imagínate que si ya de por sí con conveniencias y atajos de guión para que avance más rápido el protagonista, te digo que hay novelas de 4000 capítulos, sí. Estamos hablando que si no se tomaran esas conveniencias, estoy seguro que serían 3 veces Sí, no, más largas. Sí, obviamente. Bueno, quizás no tanto, pero más largas. Y hay novelas que yo dejé precisamente porque eran larguísimas. O sea. Sí, no, o sea, la verdad, o sea, lo que sea que aquí en estas conveniencias suelen ser
me voy a contradecir tantito, pero suelen ser objetivas, o sea, tiene el sentido del por qué están ahí, o sea, y es algo que puedes asimilar, o sea, una flor medicinal, o sea, porque desde el principio, pues, es parte de la cultura y te dicen que una flor te puede ayudar al cuerpo y, o sea, te puede curar o te puede expandir tu poder, entonces entonces tú dices, pues tiene sentido porque es algo cultural, o algo del mundo en el que está hecho. Sí, pero la diferencia aquí es que no estamos hablando de la cultura de China, güey. Estamos hablando de Marvel y la estructura que ya tienen ellos. Y eso, o sea, lo que acabas de decir, o sea, yo lo tomaría en cuenta si no fuera porque ahorita lo que están construyendo lo han hecho con las nalgas, prácticamente. Pero o sea, volvemos al punto que yo estaba hablando de, o sea, entiendo completamente tu punto. Pero volvemos al punto de que a Thanos no lo construyeron, ni le dieron desarrollo. Eran películas independientes y películas así que prácticamente ni conectaban. Ajá. Como muchos cómics, ¿no? Que hay muchos, porque los eventos sí son donde conectan a los superhéroes y luego los cómics individuales, ¿no? Sí. Así se sentía. O sea, las películas de Avengers eran como los eventos de los cómics y las otras películas eran los cómics individuales. Pero ahora el enfoque que traen es que ahora cada película tiene que estar pues conectada al menos con referencias verbales, pero conectada, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí. y te digo, a Thanos no lo construyeron nada, y realmente a Thanos yo creo que todo el mundo lo adora, o sea, se convirtió en un ícono. O sea, Thanos no lo construyeron durante las películas, lo construyeron en la película donde él fue el protagonista. O sea, en Infinity War, si tú dices que fue el protagonista, yo diría que fue Thanos. Sí, okay. Sí, totalmente. Entonces, o sea, Kang aquí no fue el protagonista de la película de Ant-Man. Mira, o sea, la verdad es que no estoy tan en desacuerdo contigo con todo lo que dijiste de Kang. De hecho, felicitaciones al actor, ¿verdad? Porque estoy seguro que se estaba preguntando si me había gustado su actuación, ¿verdad? Obviamente. Tenía el pendiente. Ajá. Porque en ningún momento se me cruzó la idea de que era una versión del tipo de Loki. O sea, de hecho lo de Loki lo recordé que ya hasta la escena post créditos de Ant-Man fue como, la verdad sí es cierto que ese güey había salido ahí. Entonces, de que sabe actuar, sabe actuar. Sin embargo, no siento, o sea, que no le estén dando una oportunidad a Kang, sino que más bien no le dieron la oportunidad a Kang de brillar lo que debía brillar, güey. O sea, te daré un ejemplo mínimo. ¿Te acuerdas de la serie de Los Vengadores, los más poderosos del planeta? Pues, o sea, recuerdo que la llegué a ver, pero no recuerdo los capítulos. Ok, bueno. Pero ya apareció Kang, güey. ¿Cuál fue la impresión que te dio, güey? No sé, no me acuerdo. ¿No? Okay. No, es que yo vi, o sea, nunca lo vi lineal, o sea, yo vi capítulos sueltos y así, o sea. Ok, bueno. En esa serie animada, güey, que es una serie animada, familiar para niños, güey, aparece en 2 capítulos, güey. Y en el segundo, güey, ya te muestran lo poderoso que es Kang, güey, y el verdadero peligro que es para los Vengadores, güey. También te muestran la motivación que tiene detrás, güey. Aquí, o sea, todo eso de la motivación o el desarrollo protagonista que necesitó tener, lo cortan mucho. Entonces, más bien, o sea, no vimos lo suficiente de él como para tener una verdadera opinión. O sea, porque ahorita fue el enemigo de una película de un superhéroe X. O sea, que yo sé que te gusta mucho Batman, güey, pero vamos a admitir que es... Que ahorita voy a hablar de eso, pero... Que vamos a admitir que es un superhéroe X, o sea, comparado con los demás, que son muy... Entonces, también tengo fuerte... Pero entonces, déjame decir algo sobre ese punto. A mí no me parece así, ¿por qué? Ahí te va. Hazte de cuenta que... Es que, ¿cómo lo planteo? A ver, déjame me lo planteo, ¿no? Sí. Tú dices sí, o sea, tú dices que entonces Thanos pues fue desarrollando su película, ¿no? Que fue Infinity War, porque sí, el protagonista fue Thanos. Sí. Pero aquí lo que yo siento que Marvel está haciendo es muchísimo mejor. Porque ahora tienen un proyecto más grande entre manos. No es nomás, ¿por qué? Pues porque Thanos era fácil de asimilar. Estamos hablando de un alien, de un planeta random, porque o sea, lo estoy intentando ver de alguien que no lee cómics y que se interesó por las películas de Marvel, ¿no? Sí. Un alien salido de la nada, lo puedes entender porque habían dicho pues que hay aliens con Capitana Marvel y cosas así, ¿no?
Entonces, hay un alien que está buscando unas gemas que son muy poderosas y cada una tiene su poder. Perfecto. Un concepto muy sencillo. Pero estamos hablando de Kang, una persona que de 1000 años en el futuro, con tecnología extremadamente alta, que puede viajar en el tiempo, que puede abrir líneas del tiempo, que tiene muchas otras versiones de él, que también van a hacer cosas, que hay un multiverso y en ese multiverso van a haber más Kangs, porque no necesariamente una línea del tiempo separada significa otro universo. Puede que haya otro universo con también líneas del tiempo separadas, o al menos eso es hasta donde yo lo entiendo. Sí. Entonces, pues pueden ver infinitos Kangs, infinitos cosas, con infinitas características, ¿no? ¿Cómo se lo planteas a una persona? No es tan sencillo. Es que entonces, ahí va la cosa. Okay. Sí, estoy totalmente de acuerdo con tu punto, pero si te fijas, en la etapa 5, si no me equivoco, hay una película que se llama Avengers, la dinastía de Kang. Sí. O sea, realmente tú cómo sabes si en esa de Avengers es donde ahora sí Kang va a ser el protagonista. Pero entre tanto van a hacer algo de poquito en poquito desarrollar al villano para que no sea tan plano como lo era Thanos. O sea, por ejemplo, todavía hay personas que analizan por ejemplo, comportamientos tan sutiles de Thanos, como que por ejemplo en Endgame, al ser un Thanos más joven, era más violento, como se vio en Endgame, ¿no? Que era más violento. Pero pues es que eso es algo que casi nadie se dio cuenta. ¿Por qué? Pues porque pues, son cosas como que tienes que analizar demasiado, ¿no? Pero en este caso, en un concepto donde Kang es multiversal, es de líneas temporales diversas, que hay muchísimos, que cada uno puede tener sus características, que cada uno puede tener sus objetivos, etcétera, pues se tiene que desarrollar antes. Se le tiene que dar algo de desarrollo porque es un concepto muy mayor al de un alien morado con una idea pues muy idealista, ¿no? De querer salvar el universo a su manera, juntando unas piedras. Eso es... Haciendo genocidio. Que no eso se olvide la parte locura. Eso es Thanos, o sea, es un concepto sencillo. Entonces... Que ahorita... es impresionante que eso sea un concepto sencillo hoy en día, o sea, es como... Pues es que la fantasía ha avanzado conforme pasa el tiempo. De eso es lo que vamos a hablar en nuestro siguiente podcast de fantasía, precisamente. Que se lo debemos, pero ya será el siguiente. Esperemos. Ya será el siguiente, ahora sí. Sí, entonces Marvel se trae una cosa entre manos muy grande. Si le tengo mucha fe, la verdad es que no. Ajá. Pero si lo hace bien, fácil va a dejar muy atrás a lo que viene siendo Thanos. O sea, entonces, en cuanto a consecuencias, o sea, yo creo que ahorita estamos muy tempranos para ver consecuencias de Kang. Porque se tiene que desarrollar más, se tiene que meter más héroes. Entonces, ¿por qué? Porque están construyendo el conflicto para que sea algo grande. Okay. Algo más grande de lo que fue Endgame. Entonces, villano correcto, fase incorrecta, película incorrecta. Correcto. Estoy completamente de acuerdo en eso, porque ahora va lo que me parece más Batman. No sé si querías dar otro punto acerca de esto. No, pues es que la verdad la mayoría concuerdo contigo sobre lo de Kang. O sea, Kang no me pareció mal villano, o sea, de hecho estoy algo ansioso y a la vez temeroso, o sea, de ver a Kang. Otra cosa que sigue en conflicto conmigo sobre el hecho de que sean muchos Kangs es que siento que le quita oportunidad a Kang de brillar. O sea, en los cómics, o sea, sí tiene más versiones y todo, pero siempre fue uno en específico que fue el más temido, o sea, que sí, se supone que es la Prime, ¿no? Se supone que es la esencia de Kang, de que pues es, o sea, es como el Kang de Kangs, ¿no? O sea, por así decirlo. El Rick más Rick. Ándale, exactamente. De hecho, igual ellos lo sacaron ahí, ¿no? Ese concepto. Pues puede ser, o sea, Dan Harmon de que es fan de los cómics, es fan de los cómics, eso sí. Estamos seguros. Hasta en Community se veía, oye. Sí, o sea, la verdad. Sí. Algún día haremos un podcast de Community. Buenísimo, cuando lo termine de volver a ver, porque hay muchas cosas que estoy viendo al mismo tiempo. Bueno, entonces, no sé, o sea, siento que el hecho de que sean muchos, a lo mejor le quita un poco de emoción, pero, pues, o sea, también es interesante de ver. Pero es que piénsalo, es que ese concepto lo pueden usar en una manera, como son tantos Kangs, ver cómo, por ejemplo, en diversas películas va venciendo a diferentes Kangs.
con diferentes características, quizás uno más malo, otro menos malo, quizás uno más inteligente, uno con más tecnología, para que al final de la fase 6, porque creo que Kang va a durar hasta la fase 6, ¿no? ¿Tengo entendido? La verdad no me acuerdo. O quizás al final de la fase 5, no se sabe. Realmente vamos al que podríamos decirle Kang Prime, ahora sí como el más cabrón, y el cómo probablemente vayan a, o sea, porque estamos viendo, por ejemplo, si lo vemos escalonado, ¿no? Sabemos que quizás el primer Kang, el que mató a Loki y la otra Loki, pues era como el más X, ¿no? Luego de Ant-Man, luego otro Kang, un poquito escalonado. Okay. Y vamos viendo cómo derrota como que a Kangs más poderosos, más inteligentes más, hasta llegar al Kang Prime, que es el que se van a tener que unir todos para tratar de detenerlo. O sea, eso sería escalar las cosas muy interesantemente. Este Kang ya había matado a Vengadores. O sea, de hecho se puede decir que Ant-Man ganó por el hecho de que fue subestimado. O sea, lo cual es una linda moraleja. Subestimado, pero... y pues además pues también el guión de su parte. O sea, es que eso no se puede decir que no. Esa es otra parte. O sea, ahorita mencionaste de que no podían matar a Ant-Man. O sea, no creo que haya sido necesario que lo mataran, pero sí siento que pudieron sacar a Ant-Man del camino. O sea, hasta donde yo sé, no hay planes para un Ant-Man 4. O sea, porque también además, ¿qué harían con un Ant-Man 4? O sea, es como... Sin ofenderte de nuevo, güey, pero es un héroe que controla hormigas, güey. No hay mucho que hacer. O sea, es... Pues más bien yo siempre he pensado que siempre va a depender de la imaginación del que lo haga. O sea... Sí, o sea, obviamente, güey, pero no es... Porque... Pero es como si trataras de meter a Daredevil en el espacio, güey, ¿sí me explico? O sea, simplemente no es Como le hacían muchos retcons de caricaturas en los 90, les dabas tecnología más alta y con sus habilidades marciales se lo rifó. Creo que eso pasó en las Tortugas Ninja, de hecho. Sí, por eso nadie vio a esas Tortugas Ninja. A mí me encantaba. Bueno, ya me voy de aquí. Y mira, es que algo que de hecho se me hizo que muchos criticaron, ¿no? Ajá. Y que se me olvidó mencionar con cosas buenas es porque yo de hecho también lo vi en el video de Top Comics que decía, a ver, no tiene sentido que en cierta parte Kang, teniendo una tecnología de 1000 años en el futuro, no pudiera replicar las partículas PIM para hacerse chiquito y ir al núcleo y repararlo. Pero a mí lo que se me hizo, y que he visto que también una parte de la comunidad está de acuerdo, es que Kang no es que no pudiera hacerlo, sino que no quería bajar ahí porque iba a tener muchas versiones de él, posibilidades, y al ser Kang un ser egoísta, realmente no hubiera habido la forma en la que se hubieran puesto a trabajar juntos para conseguir volver a la normalidad del núcleo. Tiene sentido, pero fíjate, realmente no es necesario ser tan, ¿cómo se llama? O sea, tan revuelto. No es necesario darle tantas vueltas, porque la verdad es que quieran o no, o sea, incluso en los cómics siempre se ha dicho que hay cosas que nomás una persona puede hacer. O sea, por ejemplo, tampoco en los cómics se ha podido recrear el suero del soldado, ni se ha podido recrear las partículas Amping, porque se supone que todos fueron genios y todo genio tiene su genialidad, o sea, válgame la redundancia. O sea, no es necesario darle tantas vueltas, simplemente no podía porque no era Amping, güey. Sí, también, o sea, bueno, pero es que también aquí ya en el universo cinematográfico se te cae tu argumento. Porque Thanos lo hizo. En Endgame replicó las partículas PIM. No, de hecho las robó esta Nebula. Sí, pero con eso las replicó. Pero, o sea, tenía Ant-Man en su control, o sea, pudo haberle robado las poquitas partículas PIM y haber hecho lo mismo. Y quizás hasta más rápido. Y hasta quizás mejorarlo. O sea, realmente yo creo que la respuesta a eso es... no hubiera sido posible por Kang, porque no hubiera habido una característica que hubiera unido todas las posibilidades de Kang para precisamente hacer lo que Scott hizo. Porque si te fijas, hasta Scott tuvo problemas. Lo que hizo que se coordinara con los otros Scotts fue su hija. Fue, pues sí, el amor a su hija, y en la avispa el amor a Scott. El poder del amor. Sí, que esa parte de la película sí... sí es cringe, pero pues es que bajo su lógica tiene sentido. O sea, entonces, a mí no me parece tan mal estructurada. Me parece que
Mira, aquí va es inoportuna, güey. O sea, es inoportuna. Kang no debió estar ahí, o sea, y Ant-Man no debió estar en esa situación. Sí, ajá. Sí, y a eso voy a llegar porque ahora quiero hablar de lo que no me gustó. Okay. Lo que no me gustó, pues principalmente los efectos especiales. Siempre se siente una pantalla verde y cansa. O sea, a diferencia de Avatar, que literalmente es full hecho en computadora, salvo los actores humanos, que son poquitos. Todo es hecho por computadora y se ve hiper realista. O sea, hiper realista. Sí, de hecho lo estuvimos comentando durante el cine. Que a mí no se me hacían mal hechos, pero la verdad es que sí hay una gran diferencia entre lo que Marvel podía hacer hace 10 años, lo que puede hacer hoy, y más comparado con otras películas como, bueno, perdón, me prometía DC, pero en este momento se me ocurre Aquaman, o sea, que se estrenó en 2019 también, creo, 2018. Entonces ya hace 5 años. ¿Pensé que era más vieja? ¿Cómo? ¿2017? ¿Quién sabe? Tampoco recuerdo. No sé. Pero el punto, o sea, es que ya más de 4 años esa película, o sea, y se sigue viendo increíble. Ajá, exactamente. Sí. O incluso los efectos especiales de Avatar, incluyendo la primera de 2009, que la verdad, o sea, a mí nunca me gustó la primera, pero hay que admitir que los efectos para su momento eran bastante novedosos. Sí. Y pues sí, es que los efectos de Marvel siempre fueron buenos. Ajá. Pero aquí el problema es, pues ya saben, ¿no? Están sacando demasiadas películas, no dan, ya habíamos hablado de esto en otro podcast, que pues no les dan suficiente tiempo, supongo que también no quieren invertir en tanto personal, porque quieren ahorrar costos, porque tú sabes, capitalismo, y aparte probablemente no actualicen su software de renderizados en 3D, no sé. O sea, ahí debe de ser como que un multifactorial, ¿no? O sea, tanto falta de personal como falta de tiempo y falta de recursos tecnológicos o algo así, ¿no? Entonces, todo el tiempo se ve todo pues muy falso, o sea, realmente se ve todo como una pantalla verde. Se ve como Star Wars. No, Star Wars no. No, yo sé, estoy bromeando, pero es que me acordé que me faltó decir que realmente a mí no me gusta Star Wars. Sí, ese fue otro rollo. Porque sí, pues no te gustó ese aspecto. A mí sí, pero bueno, es que es completamente personal. Y entonces es molesto, o sea, realmente, porque cuando te lo pones a ver y te comparan las imágenes de la película con Mini Espías 3, dices, es que algo están haciendo mal, ¿no? O sea, realmente es... O sea, de hecho, hay un meme que se me hizo bien gracioso, güey, que a modo, güey, lo comparan con ¿cómo era? Señor Eléctrico o algo así de Sharkboy y la Burger, güey. Sí. Bueno, a eso vamos ahorita, ¿no? No te adelantes. Pero sí, o sea, bueno, no, es que sí, Bodo también tiene su parte en efectos. Y sí, entonces, bueno, para concluir, ¿son malos? O sea, bueno, es que no son malos, pero es que Pero se siente que no son... O sea, no obviamente los efectos no son tan no realistas. son reales. Es que, por ejemplo, cuando tú veas Iron Man y lo viste en su momento, tú decías, verga, es que ese traje se es súper realista. Pero es que, o sea, Iron Man, o sea, sí tenía más factores realistas, o sea, todas las primeras armaduras en Iron Man sí eran, pues en su mayor parte de hechos con moldes y cosas así. Pero es que, mira, vamos a tomar en cuenta. Ok, pero perdón, es que te interrumpí, perdón. Sí. O sea, en su mayor parte eran hechos con moldes, güey, y luego poco a poco fueron reemplazándolo por tecnología por computadora, güey. Todavía en los momentos de Iron Man se utilizaba muchos efectos prácticos manuales. Sí, pues sí. Y mira, por ejemplo, tenemos en cuenta Star Wars, que tú sabes que 7, 8 y 9 no me gustan, pero si hay algo que tengo que admitir es que combinaban pantalla verde con efectos prácticos muy bien, o sea, veía las 7, 8 y 9 y decías, es que se ve hiper realista, o sea, es que no sé cómo explicarlo, pero hay ciertos efectos especiales que yo siento que o sea, los compran. O sea, dices, yo sé que es fantasía, pero te inmersas en la historia porque se vea lo suficientemente realista como para que, aunque tú sepas que es fantasía, como que te hace sumergirte en el mundo. Como cuando estás viendo Avatar 2, que creo que es el mejor ejemplo, y dices, es que esto es un documental, o sea, parece más un documental que una película, o sea, se ve tan realista. O sea, es muchísimo, da mucho ese efecto de documental. Sí, o sea, es tan realista que si tú me dijeras,
si yo no supiera nada de Avatar y no supiera que es una película así y me dijeras que por alguna extraña razón había una sonda, un robot espacial que fue enviado a tal planeta y que recibieron esa grabación de ese planeta, ¿no? De la fauna y de, no sé, todo eso te lo creo, o sea... Sí, es que el mundo está muy bien construido. O sea, se ve hiper realista, o sea, hasta la iluminación en el mar, o sea, es realista, porque tú y yo hemos ido a la playa, así se ve la luz, o sea, en el agua, o sea, así se ve, cuando el agua está cristalina y no está turbia, así se ve. Es que esos son los tipos de detalles que hacen que los efectos especiales te sumergen en la película en vez de sacarte de ello. Exactamente. Y al chile, Ant-Man no te podía sumergir en ella, o sea, realmente es una pantalla verde todo el tiempo. Incluso en la primera película de Ant-Man, o sea, fue algo que sí hicieron bien, o sea, que los efectos se veían bastante... O sea, me acuerdo mucho de cuando por primera vez se hizo pequeñito y se fue a la bañera, o sea, y luego casi lo atropellan, o sea, ese tipo de cosas son detalles que agradan mucho al espectador, güey. No se sintió absolutamente nada así aquí, o sea, aquí todo... Sí, todo se siente plano, es que es como una fantasía plana, no sé cómo explicarlo, pero quizás cuando hablemos de fantasía en el podcast, quizás ya pueda explicarlo un poco mejor. Ya, o sea, toda la película te están mandando textos y te están diciendo cosas sobre el mundo y te están diciendo cómo funciona y quién hizo qué y cómo hicieron qué, pero la verdad es que realmente nunca ves así, o sea, la mayor parte de las veces que te estaban explicando algo era para hacer un chiste, o sea, como el tipo que bebías la sangre y es como, ok, qué interesante revelación de que la sangre te puede... Era gelatina, güey. No, la sangre del tipo que hacía que podían entender, ¿cómo se llama? Eso era gelatina, güey. No, baba, perdón, baba. No, sangre, sí, pero no es la sangre. Perdón, no, sangre no, pero baba. Es que me quedé con la idea de casi manchada de rojo. Es que es probable que en inglés sea hielo o algo así. Ok, bueno, el punto es que... Pero de nuevo utilizaron eso para un chiste, o sea, si no lo hubieran puesto como un chiste, de hecho sería algo súper interesante, güey, algo novedoso, ¿no? O sea, algo... No novedoso ni de pedo, pero... Bueno, o sea, algo pero... Marvel novedoso sí. Ok, sí. Pero tú me entiendes, ¿no? O sea, no es algo que te esperarías y que tiene sentido porque si... no puedes esperar que todas las civilizaciones sean... Hablen inglés, como pasó hasta ese momento que ibas al espacio, hablas perfecto inglés, excelente. Ajá, sí. Es que sí pasaba todo el tiempo acá Thanos hablando en inglés y luego, o sea, ni siquiera te lo justificaron, o sea, no te decían de que, tengo un transmisor, o sea, algo tan sencillo como decir, tengo un transmisor que traduce todo lo que digo. No, o sea, no, y ni siquiera eso, pero sí, otro punto positivo supongo, que entonces, un poquito más de realismo en ese aspecto. Pero... El problema, güey, de nuevo, es que lo hacen chiste, güey, porque 3 segundos después está el tipo telepático diciendo que estaba pensando cuántos hoyos tenía, o sea, es como... Sí, pues de hecho, sí, completamente de acuerdo contigo. Claro, que no digo que no fuera gracioso, o sea, para que no vayan a salir con eso, pero pues la verdad... es que rompe la... La sintonía. La ¿Fantasía? No. Rompe se me fue la palabra, como el ambiente, o sea, el ambiente, porque, o sea, hasta parecía de película de miedo, ¿no? Y luego, un chiste. Sí, o sea, rompe todo el ritmo de la película. Creo que esa es otra cosa, güey, que Kang nunca se sintió realmente una amenaza porque nunca sentía a Ant-Man en peligro, güey. O sea, ni a su hija, ni a nadie, güey. O sea, pues... Sí, pero eso sí lo entiendo un poco porque pues no puedes mostrar tortura. O sea, mira, hay, por ejemplo, Taika Waititi sí se pasa con sus chistes sexuales, pero pues al menos sabes que un niño no va a saber que es una orgía, por ejemplo. No lo va o sea, tú sabes. Pero si ellos están viendo cómo tortura a una persona, pues ahí eso sí lo entienden, porque pues tienen su cuerpo y entienden que si te arrancan una uña, pues la están arrancando una uña, y si ven que reaccionan con dolor, pues sí me entiendes, ¿no? Es como instintivo, entonces no puedes sentir el peligro porque tú no puedes ver cómo pues torturan a Cassie. Y aún así te lo muestran entre comillas, pero no es gráfico, o sea, realmente no. Pero aún así, o sea, sí, ese miedo, o sea, sí
Bueno, no miedo, o sea, pero sí puedes transmitir que es un peligro de verdad, güey, aún siendo familiar, güey. Porque de hecho lo hicieron justamente en la serie animada que les comenté, o sea, Kang se siente un peligro, o sea, y es una serie infantil, o sea, nunca muere realmente nadie. Pero realmente, ¿qué pasó con ese Kang en esa historia? A ver, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? Ay, no me acuerdo, se me hace que lo lograron aprisionar dentro de una dimensión neutra. Pero es que mira, compararlo con una serie es distinto porque el problema aquí es que cualquier cosita que hagan en Marvel, Ajá. o sea, ya en este punto todo se va a recordar. O sea, ahí viste lo que pasó con el Mandarín. Si las películas de Marvel se hubieran quedado como las típicas películas de los 90 que no tenían conexión entre ellas, que no tenían nada, pues igual Iron Man 3 o 2, no me acuerdo, sería considerada una mala película, pero hasta ahí. Ahorita si tú cometes un error como el que hicieron con MODOK, que ahorita vamos a hablar, realmente ya todo el mundo te tira un hate tremendo. O sea, no sé si has visto todo el hate que tienen con MODOK, pero es muchísimo más mediático, lo cual es entendible, sí. Pero ese es el punto, o sea, tú en una caricatura que no va a estar conectado con una película y que es una caricatura independiente, pues va a ser muy distinto el cómo hagas las cosas a una franquicia que ahora va a ser continua. Pero me refiero a la manera de presentar o desarrollar el personaje. Por eso, o sea, aquí la presentación. por eso, porque mira, sí, entiendo tu punto, pero supongamos, yo me lo imagino así como llegó Kang en esto, porque recuerdo cómo llegaban varios villanos, llegaban destruyendo la ciudad, llegaban creando un desmadre, luego llegaban los Vengadores los derrotaban, lo volvían a intentar con otra tecnología o algo así, lo volvían a derrotar, hasta la tercera cuarta vez que vencían al enemigo, lo aprisionaban o algo así, dándote a entender que quizás todavía en ese momento no pueden derrotar. No se puede hacer lo mismo en una película como esta. ¿Por qué? Porque tenemos más Kangs. ¿Por qué? Porque todavía no es el desenlace. O sea, en esa caricatura tú puedes meter cualquier villano que querías y hacer historias autoconclusivas dentro de una historia lineal. En una película de Marvel no puedes hacer eso. Tú no puedes decir, agrego un nuevo villano, la hago chingón, le hago una historia cabrona, lo mato en 2 películas y al siguiente villano no puedes porque están construyendo algo más grande y ya no. Realmente tú crees que las personas no se quejarían si están venciendo villanos constantemente, que es como lo están haciendo ahorita. Yo he visto miles de comentarios quejándose de y ya, eso es lo único que MODOK quiso. Sí. Ay no, pues qué culero. O sea, yo quería un villano que hiciera muchas cosas y estuviera en muchas películas y hiciera muchas cosas. No pueden hacer algo como de 2 capítulos de lo encerramos y nos olvidamos de él, pasamos al siguiente villano. No puede, o sí pueden, pero no con el gran villano. Pueden hacerlo con MODOK porque pues casi nadie conoce a MODOK, no es como muy popular salvo al nicho de Marvel, es muy ridículo el diseño, o sea, realmente de los cómics a mí me parece estúpido. Que de hecho es prácticamente el mismo, o sea, no hay tanta diferencia. Sí, entonces pues él sí podemos hacerle un chiste porque su mismo diseño, concepto, forma de cómo se volvió un villano, etcétera, pues es ridículo. Es cringe, o sea, entonces pero tú no puedes hacer eso con Kang, o sea, tú ya en este punto en el que tú tuviste un Thanos. Ok, o sea, entiendo lo del desarrollo, seguimos estando en la etapa de desarrollo, ok, va, lo acepto. Y ahora, ¿qué otra cosa me disgustó? Pues MODOK. Realmente, si te pones a comparar su inicio con los cómics, es prácticamente lo mismo. Sí. No, es un poco menos serio, tomándoselo más a burla, pero es lo mismo. O sea, con el inicio no tengo ningún problema. ¿Cómo se transformó en MODOK? No, pero aquí entra el rollo de que se ve falsísimo por los efectos especiales. Muy falso. Lo cual le resta seriedad. Y número 2, es un chiste. Ahora, todavía pueden enmendar las cosas, todavía pueden decir que ese era algún tipo de prototipo de MODOK, que tienen más MODOKs. Aunque, ¿sabes pueden hacer muchas cosas. La verdad preferiría que no, güey. O sea, no entiendo por qué Marvel sigue teniendo esta manía de hacer chistes a sus villanos. Pues es que en este caso yo no entiendo, es que es una cabeza voladora. O sea, la única forma, porque leí comentarios de esto, la única forma en la que se me ocurre que lo podrían hacer algo que no fuera un chiste es si mostraran a MODOK más como un monstruo que como un hombrecito con una cabeza grande.
Por ejemplo, que no solo fuera un hombrecito con una cabeza grande, sino que tuviera colmillos, que no sé, estuviera ensangrentado, ojos supongo, rojos, tiene algo, sentido, algo, pero sí. si vas a agarrar un villano, güey, porque en los cómics, o sea, de cierto modo empezó de manera de burla, o sea, y de hecho sí, durante mucho tiempo, o sea, es la burla, o sea, de tanto villanos como de héroes, pero es justo eso, o sea, lo que después lo transforma en algo que hace que inicie algo bien cabrón, güey. Entonces, ahorita Modos no tiene razón de ser, ni razón de existir, ni razón de estar. Entonces, no veo, o sea, si de todas maneras ya lo vas a tomar como chiste, no lo metas, güey. O sea, Ant-Man ya es bastante gracioso, o sea, ya estás haciendo la película muy gracioso. O sea, ¿para qué meter algo así? Estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo, pero estoy seguro que el público en general no lo estaría. Porque, mira, sí, lo personal a mí también me ha gustado que no hubieran metido a Modos y que nunca lo hubieran metido. Pero ya una vez que lo metieron, realmente la gente se va a llevar mucho por la estética de algo. Entonces, yo creo que va a ser imposible para el público común aceptar a un hombrecito con cabeza grande como un villano serio. Completamente. Por eso, o sea, entonces, pues mejor no. Por eso te digo, o sea, te doy completamente la razón de, pues no lo hubieran metido. Pero como ya lo metieron, pues me gusta que haya sido un chiste. Sin embargo, lo que a mí no me gustó es que, bueno, no es que me gustara que fuera un chiste, sino era lo más sensato que se me ocurre que hicieran con el personaje. Pero, lo que no me gustó es que muriera y lo evangelizaran, o sea, mire, yo ya les he dicho en varias ocasiones que yo no soy muy fan de Naruto, me gustan los capítulos hasta después de que se fuera Gaara, o sea, y lo intentaron rescatar, y desde ahí en adelante me dejó de gustar Naruto, es así. Y una de las cosas, de las características que más desprecio de Naruto es que Naruto muchas veces resolvió las cosas de... Es que yo antes era como tú, el típico chiste, ¿no? Y aquí no creo que me puedan funar porque... No, o sea, es una algo realidad, que todo el mundo sí. se burla de eso. Entonces, hasta yo que soy fan de Naruto deben aceptarlo, ¿ok? Es una realidad, o sea. Sí, es ridículo. Entonces me molesta tanto ver lo mismo en una película de Marvel. Porque, no sé, es como un trauma que tengo. Eso de evangelizar villanas es como... Yo creo que el peor elemento que me puedes hacer en una película. O sea, realmente lo odié. Lo detesté. Fue súper cringe. Sí. Y esto es otra cosa, mira. Es que más que eso, no fue gracioso. O sea, dio más bien cringe. O sea, creo que sí, exactamente. Cringe, o sea, no es... O sea, ya lo volvieron tan ridículo, o sea, que ya dejó de ser chiste, simplemente da lástima, o sea, entonces... Y aquí entra el factor, sí, no, completamente sí. Correcto, y aquí entra el factor, otra cosa que visto que nadie comenta de esto, cuando estábamos viendo la película, sí o no, a mí se me hacía muy raro y como que mi cabeza hacía cortocircuito porque casi se ve muy mayor para el tipo de personaje que representa. Porque no sé si estoy bien o mal, pero yo siento que ella es una adolescente, su papel es un adolescente, pero ya se ve como, pues, una adulta joven. Bueno, es que sabes que habría que hacer las cuentas. Déjalas hago. Bueno, sigo diciendo sí. Mi punto. Entonces se nos hacía raro porque lo vimos en español y casi tiene voz así como de niña, o bueno, adolescente pues. Y yo siento que no le quedaba la voz, pero no solo eso, la actitud de Cassie como que no siento que quedara con el aspecto de Cassie. O sea, como que no me llegaba a la mente que alguien con aspecto adulto hablara de hecho, como un adolescente. O sea, por ejemplo, yo lo sentí muy creíble en Black Adam, el morrito que hizo de adolescente y así, porque pues eso era un adolescente. Muchos se burlan de Élite porque en Élite son adultos haciendo de adolescentes y hasta se ven mal para algunas personas. Y para mí, y creo que para ti también, si no me recuerdo, casi se sentía bien desubicada. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? A que ella actuaba así como la típica morrita de... Yo quiero creer que todos son buenos y así. Entonces le voy a decir a MODOK que no sea una mala persona. Y MODOK, en vez de literalmente decir... Esa es la cosa más estúpida que he escuchado. Y actuar como un adulto que obviamente ridiculizaría a un adolescente. Dice, oh,
espera, sí, quizás eso era lo único que me faltaba, dejar de ser un estúpido. Y yo, ¿qué? Y viniendo eso de una adulta joven, actuando como adolescente, diciéndoselo a un adulto que estuvo durante años en un mundo desconocido, supongo yo, lleno de rabia, porque lo prisionaron en un mundo jodido, porque no se veía muy amigable el mundo de subatómico, o cuántico, como se llama, pues el que llegara así, todas las situaciones súper extrañas, o sea, me pareció muy fuera de lugar y me pareció raro, me pareció muy mal hecho. De hecho, creo que en toda la película hay muchas situaciones fuera de lugar, ¿no? O sea, la madre cortándole el brazo a un supuesto viejo amigo que nunca supimos quién era, los edificios teniendo vida, o sea, que eso ya más que dejar de tener sentido, pues es simplemente una tontería, o sea, no, es como... Bueno, lo de los edificios con vida, pues es fantasía, ¿no? Ok. Pero sí, los personajes, o sea, ¿por qué la mamá nunca les contó al Hank Pym y a ella lo que hizo en el mundo cuántico? Que hubiera, o sea, no tiene sentido, porque ¿qué hubiera pasado si le hubieran contado sobre Hank? Es más, probablemente hubieran hecho esfuerzos para hacer que nadie se comunicara jamás con el mundo cuántico. Ajá, o sea tan normal como eso, pero resulta que nunca les dijo nada y realmente siento que eso fue un factor clave pues para que sucediera todo. Entonces, por ejemplo, lo único que yo siento que actúa normal es Scott y ya. O sea, realmente todos actúan raro. Hank Pym no parece un genio, o sea, nunca vemos que sea un genio, inventor, nada. Iron Man en 2 días encontró una forma de viajar en el tiempo, y Hank Pym no utilizó su inteligencia para nada. Tengo muchos problemas con eso. Sí, yo también. Y luego la mamá, pues ya lo dijimos. La avispa literalmente tiene 15 diálogos en toda la pinche película. O sea, realmente... de hecho es algo que me gustó tanto. Sí, realmente no, pues es práctico, no sé, es que está ahí nomás, es como... O sea, era súper chingona la primera película, sí. y aquí simplemente es como... Oye, y la segunda también, o sea, la segunda le dan su más protagonismo a ella, o sea, sí, y la verdad es que siempre actúa con sentido común, siempre actúa como hija de científico, siempre, o sea, actúa bien. Era chingona, o sea, era chingona, y... Aquí, o sea, actúa como una novia, como una buena novia, o sea... Pero es lo que yo puedo decir de ella en esta película, o sea, no puedo decir algo más. Rebajan su papel a una buena novia. Y sí, y pues te digo, la hija de Scott, es que ¿cómo se llama? Casi, cierto, casi me va el nombre. Te digo, es una adulta actuando como una adolescente, pero de esos adolescentes cringe, no tiene... con voz de niña en la película, y era como de, me desesperaba porque, o sea, no sé, por ejemplo, en Hawkeye. Así es que la vimos en español, o sea, para... Sí, no, ya lo he dicho. Okay. En Hawkeye, la actriz que hace del aprendiz de Hawkeye es más o menos, yo siento que es más o menos de la misma edad que la actriz que hace de Cassie. Sin embargo, en Hawkeye siento que ella sí actuaba un poco como ridículo, pero era porque tenía a su héroe favorito enfrente. O sea, yo creo que todo el mundo actuaría así, eso es normal. Sí. Pero, y luego ya conforme va pasando la serie se ve como... va aprendiendo. Aprende y actúa más madura, o sea, actúa no como una adolescente, sino como una joven adulta, que es lo que es en la serie, si mal no me equivoco. Perdón. De hecho, aquí hay algo que yo pensé que iban a hacer bien, que era que casi dio un discurso. Y obviamente en un principio le costó un poco de trabajo, pero al final pensé que el discurso le iba a salir muy bien y muy bonito. Había olvidado el discurso. Ajá, y al final, el final del discurso también terminó siendo por un chiste, o sea, lo cual creo que es bastante desubicado. Y yo siento que de hecho, si lo hubieran dejado terminar el discurso, hubiera sido algo bueno, o sea, porque hubieran podido ser como que una posible líder de los Young Avengers, por así decirlo, o sea, es como que ya te hubieran dado algo más del personaje. Que... Sí, por eso lo aprendí de Hawkeye, va a ser el líder de Young Avengers. ¿No? Sí, es el discurso, otra de las razones. Volvemos a lo mismo, el discurso se lo crea una niña, o sea, es un discurso de un niño. Más de un héroe, o sea, por ejemplo, si... Pero es que es de un héroe infantil, es que, o sea, tú no, o sea, mira, tú no... En Star Wars, ¿te acuerdas de los discursos de Star Wars?
Ah, chino, no. Es que sí, en la 9, si no me equivoco, hay una rebelde, o ya no me acuerdo cómo se llaman en la trilogía nueva de Star Wars, Rebelión, no me acuerdo. Hace un discurso para, digamos, que los rebeldes que están como perdidos y que ya no quieren ayudar a la rebelión, otra vez levanten sus armas en contra del nuevo imperio, que no me acuerdo cómo se llama, la nueva orden, si mal no me equivoco. Ese discurso me pareció malardo porque lo que lo hubiera hecho potente es que hubiéramos visto otra nueva amenaza, pero al ser un refrito de una amenaza ya existente, no tiene el mismo impacto, pero es un discurso bueno, o sea, realmente inspira, ¿no? ¿Por qué? Porque tú entiendes que esto, pues al ser un refrito del imperio, también son un asco como lo fue el imperio. Sí, porque de hecho aquí el discurso de la niña no inspira a nadie, o sea, que a lo mejor muchos me van a contradecir, pero la verdad lo que inspira a la gente a luchar, porque la película te lo muestra, es que Scott se hace grande y empieza a destruir todo, o sea, y obviamente sí, con esa fuerza. Pero espérame, es que aún no terminó. Ah, bueno, perdón. Y en el discurso de acá sí, pues número uno, sí vemos, primero se nos dice que Kang pues es una mal dirigente porque pues es como un dictador, ¿no? O sí, bueno, como se llama un conquistador. Y luego sí vemos cómo llega Kang y prácticamente empieza a desmadrar, ¿no? Las cosas. Ok, pero ya, o sea, realmente podrías verlo desde el ángulo en el que si les hubieran entregado a Scott y casi igual y pues a lo mucho hubieran creado uno que otro destrocillo y ya. O sea, además de que pues el vato tenía una civilización muy avanzada, o sea, nunca me dio esta imagen de que fuera un super dictador jodido con las personas que vivían en su ciudad. Oprimidas, sí, pero realmente no como que las estuvieran torturando constantemente. Ni oprimidas, o sea, porque pues realmente no ves a nadie bajo su orden, o sea, ves el supuesto ejército que tiene, pero pues quién sabe de dónde salió, o sea, supongo que fueron robots que alimentó o algo así, o sea. Sí, porque se escuchaban robots. Entonces el discurso de casi no tiene peso número uno porque utilizan palabras muy infantiles. O sea, parecía una niña diciendo un discurso como lo diría un niño, o sea, así te lo pongo. Y número dos, porque no ves realmente, tú no llegas a experimentar la película, qué es lo que el imperio de Kang hizo para que todo el mundo se quiera rebelar y necesitaran un tipo de líder para sublevarse, ¿no? Aparte de que sí, como tú dices, como yo lo vi también en la película, el que motivó a todos fue el Scott gigante, más que el supuesto discurso chafita de la hija. Entonces, mi opinión, todos los personajes siento que están escritos para el orto. No hay otra forma de escribirlo excepto Scott. Y otra cosa que me molesta, o sea, es casi puede desarrollarse. O sea, a lo mejor hoy te cae mal, pero también puede ser un tipo de personalidad, o sea, eso. Sí. Pues es que yo siento que si hicieran un time skip en donde viéramos una casi quizás ya de 19, 20 años, es que de hecho técnicamente ahorita tendría que tener 18, 19, o sea. Ahí técnicamente el personaje tiene 18, 19. Porque haciendo las cuentas pues no me dan, o sea, ponle que casi tuviera 10 años en la de Ant-Man 2, ajá, luego son los 5 años que pasan, son 15, ajá, y luego son estos 3 años, ¿no? ¿Cuánto pasaron desde? No sé. Desde Endgame, 2019, 20, 21, 22, no, sí pasaron 3, como 3 años, ¿no? Otros 4 años, güey. No, ponle que 3. Pues sí. Ya está. Entonces tiene entre 17 y 18 años. Entonces, ¿por qué? Entonces, bueno, supongamos que no fuera un personaje adolescente, pero es que actúa como adolescente. O sea, es que es extraño. Ahora, si lo que tratan de hacer es que sea alguien, no sé, de 14 o 15 años, la actriz que es buena actriz y es muy bonita y todo, pero. Bueno, a ver, buena actriz. Bueno, quizás tiene un poco el malo. Sí, quizás tiene un poco el malo. Pero sí, no, sí interpretó bien el papel, o sea, no sé, bueno, X, eso ya es como subjetivo, diría yo. Sí. Pero, no sé, es que actúa demasiado infantil, o sea, demasiado infantil. Y me molesta porque ahora más que tú dices que quizás tenía 18, 19 años, sí, la película ahora me choca más, o sea, ya no solo su imagen, su apariencia, sino también pues que su edad no concuerda, o sea, su personaje, ya no debería actuar así.
sea, ella debería actuar como y porque tampoco una adulta joven. No es que no le hayan pasado cosas malas, o sea, sabe que el mundo real es más cruel de... Perdió a su papá, o sea, debería ser más madura, de hecho. Sí. O sea, entonces, bueno. Y el último personaje que a mí me cayó mal, pero en este caso que no parecía, el mexicano, el amigo Scott, el graciosito. Pero pues en esta película no tenía razón para aparecer. Pero tú, tenía que aparecer. Pues ya tienes a güey, o sea... No, güey, no. Chingo de comedia, pero no meten al compa, güey. Que ni me acuerdo su nombre, Oscar o... ¿Miguel? Algo así, fíjate. Es que es un nombre bien genérico mexicano, no me acuerdo. Pero... Qué ironía que al ser tan genérico no lo recordemos, ¿verdad? Sí, pero, neta, yo creo que Ant-Man es el personaje que de lejos me da más risa. De lejos. Así. Sí, obviamente. Sí, entonces, o sea, es más, creo que hasta si buscas en UCM podría llegar a ganar. O sea, probablemente. Y sí, entonces que en una película recargada de comedia no lo metieran, a mí sí me ofendió un poquito. Es que hubiera muerto, o sea, porque... Güey, ya ha habido más situaciones en donde civiles sin poderes se salvan así porque sí, la neta, o sea, es más, hasta pudieron haberlo hecho muy gracioso. Tipo Jar Jar Binks, aunque no tan jodido, porque tú sabes, Jar Jar Binks es muy odiado por la comunidad. Pero es que la verdad no lo entiendo. Pero pues es que, no manches, vato, estamos viendo cómo literalmente están haciendo un genocidio de una especie mientras Jar Jar Binks está haciendo pendejadas de fondo. Pues, o en ciertas tomas no de fondo. Entonces es como... Sí, güey. O sea, los fans querían que se tomara más serio las cosas. Eso es lo que querían. Pero no, güey, ya ves, nunca fue presentado. Bueno, es que eso es para otro tema, o sea, porque los fans odian... No, a ver, vamos a hablar... no te creas. Los fans odian el Star Wars de George Lucas y odian el Star Wars de las precuelas originales y odian el nuevo Star Wars. Yo en lo personal solo odio el nuevo Star Wars. Okay. Los otros me parecen geniales, las otras 6 películas. Pero bueno, ese no es el punto. Y último punto que me cayó extremadamente mal de la película es se me acaba de ir. Chihuahua. Uy, pero según yo... Espérate. Ok. Y lo último que me cayó mal es que la película aún es tan buena. Y fíjate, ya habíamos hablado antes de esto. Si han escuchado, nuestros otros podcasts, se darán cuenta de esto. Ya habíamos hablado de que a mí Ant-Man 1 está en mi top 5 de mejores películas de Marvel. Quizás top 4 de hecho. Y me molesta tanto que tuvo que haber una tercera película de mierda. O no de mierda pues, pero mierda para la mayoría. Porque te digo, para mí fue entretenida. Para que se dieran cuenta de lo buenísima que era la primera. Porque ahora resulta que a todo el mundo se empezó a dar cuenta que la primera es buenísima. O sea, es que todo, o sea, todas partes alaban de que, es que la primera tenías estos ángulos donde Ant-Man se hacía chiquito y era súper impresionante, y luego las batallas estaban súper impresionantes porque siempre cambiaban de ángulo, de que todo parecía una batalla épica y en realidad era un juguetito de tren que chocó y simplemente se descarriló con... O sea, si lo ves desde el punto de vista de una persona de tamaño normal, pues es una estupidez, ¿no? Entonces era comedia muy, muy chingona porque jugaban con los ángulos, ¿no? De Ant-Man chiquito peleando contra la perspectiva. ¿Cómo se llamaba? Yellow Jacket contra Yellow Jacket. MODOK. Y ¿qué? ¿Es MODOK? Sí, bueno, ahora sí, es MODOK. Ahora es MODOK. Peleaba contra es un acrónimo. Ya entendiste de moda. De todos los cómics también lo era, güey. Sí, sí, pero esa escena sí me parece muy graciosa. O sea, hay 3 escenas que me parecen muy graciosas de la película, genuinamente. A mí también. Y sí, y entonces, pero que ahí se está jugando algo muy serio, porque tú sabes que si las partículas PIM se llegan al ejército, pues puede crear un desastre, y a la vez lo contrastan con el que están peleando en chiquito, y un tren de juguetes es una gran amenaza en esa situación. Entonces es algo súper increíble. La relación de Scott con su hija es súper tierna, es muy chingona. Tanto así que Scott literalmente es un ladrón y empatizas con él, o sea, empatizas muchísimo. Casi que lo perdonas, ¿no? O quizás muchas personas ni siquiera les interesó que era un ladrón, simplemente era un papá, ¿no? Que necesitaba dinero o algo así. Que luego se transformó en un superhéroe. Y bueno, también se lo perdonas porque pues
al final de cuentas se hizo un superhéroe y le salvó la vida a muchos millones, ¿no? Supongo. Que me encanta que Ant-Man sea un superhéroe que ha estado 2 veces en prisión. Es como... Sí, es interesante. Ándale, o sea, eso, ahí veías como realmente Scott se veía más como una persona lista, o sea, lista en su manera, o sea, lista para robar, lista sí, para... o sea, obviamente no era Han Ping, o sea, no era un genio científico, pero era listo en su modo, o sea... Era astuto. Era astuto. Ves a la hija de Hank Pym, que también es bastante lista, porque también entra en el juego de engañar a Yellow Jacket, ¿te acuerdas? En todo ese rollo del laboratorio. Hank Pym también se ve como un genio. Sí, de hecho, ahora que me lo estás memorizando, es como, sí es cierto, esa película era más buena de lo que recuerdo. Es buenísima, sí. No es buenísima, se lo he dicho siempre. Hank Pym se nota como un genio porque no solo se dio cuenta de que Scott realmente invadió su casa para robar el traje de Ant-Man o lo que fuera que iba a robar, yo no me acuerdo. Y le sacó provecho a eso, ajá, y medio que lo planeó, y luego además pues inventó las partículas PIM, o sea, realmente era un genio, ahora en otro tipo de aspecto. Entonces todos estaban bien caracterizados, todos tenían su parte en la película, todos eran importantes, súper icónico, las batallas muy buenas. Dude, la película te hizo empatizar con una hormiga. No tiene diálogos la hormiga. ¡Anthony! No tiene diálogos la película. Perdón, no tiene diálogos la hormiga en la película. Caray, esto es Chaplin, esa hormiga. Es de blanco y negro. No tiene diálogos la hormiga y empatizas con la hormiga. Uy, no me acordaba de Anthony. Güey, literal, le agarras cariño a una hormiga que luego en las otras películas desgraciadamente no sale. Porque muere. ¿Muere la 2? No, muere la primera, güey. ¿Muere la primera? Sí. No me acuerdo, no. Sí, por eso. Yo creo que lo olvidé porque no quería recordar. Porque era demasiado triste. Era muy triste. Fíjate que ahora que lo pienso, sí, creo que sí era muy triste. Y bueno, el caso es de que la 1 es buenísima y me molesta tanto que tuvieron que ver la 3 para darse cuenta de eso. Es como, no, siempre fue muy buena, pero el problema es que, no sé, el problema son los mismos fans que no saben apreciar algo simplemente porque no era tan cool. O sea, ahí tú ves la hipocresía de muchos fans de Marvel, o muchos que llegaron a ser fans de Marvel en ese momento, de que decían, porque te lo prometo, llegué a ver, sobre todo cuando el auge de Marvel fue el más alto, llegué a ver tops de quién era tu superhéroe del UCM favorito. Ant-Man siempre estaba al final. O sea, quizás no al final, pero era de los últimos, siempre. Y ahora resulta que, a todo el mundo le encanta Ant-Man 1. Todo el mundo ya se dio cuenta de que Ant-Man 1 era una genialidad de película. De las mejores del UCM personalmente. Quizás top 4. Pero de hecho, Ant-Man, o sea, yo recuerdo que desde siempre tuvo buena crítica. Tuvo buena crítica, pero el público nunca lo quiso. Y ahora resulta que, no, es que Ant-Man, ese es el efecto, o sea, de lo que te hace apreciar lo que ya tenías cuando te hace falta. Pero es que ese es el punto. Yo siempre he pensado esto. Una de las razones por las que las compañías recortan su presupuesto, hacen películas más como enfocadas a taquilla en vez de calidad, es precisamente porque cuando son enfocadas a una calidad, la gente no sabe apreciar la calidad. O sea, un ejemplo de esto es precisamente, creo que ya lo había mencionado, no sé si en un podcast, pero ya te lo había mencionado, Pokémon. La quinta generación de Pokémon es probablemente, objetivamente, la mejor de todas. ¿Videojuego? Sí, de videojuego. Sí, estamos hablando de eso. Y objetivamente, o sea, en casi que cada apartado es mejor que todos los otros. Hasta la historia. Pero, o sea, hicieron de una historia infantil una historia pues bastante competente, o sea... Claro, no es un Avatar la leyenda de Aang, pero pues eso es algo serio. Y nadie lo apreció. Hasta ahorita creo que siguen siendo los juegos de la línea principal de Pokémon menos vendidos. Nadie lo apreció, o sea, no se vendió bien. Well, y por lo tanto Game Freak después cambió totalmente su política. O sea, en vez de intentar hacer juegos de calidad, empezó a sacar juegos más seguido. No sé si, o sea, me falta mucho análisis para yo decir, sí, Marvel bajó de calidad precisamente por una parte, ¿verdad? Porque los fans no sabían apreciar esta calidad. No tengo pruebas, pero personalmente siempre he pensado eso. O sea, que los fans
no exigir más calidad y seguirse tragando las cosas sin calidad y no ver apreciar en su momento las cosas con calidad, realmente pues, les están dando cosas cada vez con menos calidad. Creo que más bien es al revés, güey. O sea, yo siempre he sentido que son los fans los que aprecian más la calidad que la taquilla, y suele ser el público general, güey, quien no deja traspasar esa línea, güey. Bueno, porque el público general suele ser el que va a ver nomás, o sea, a sentarse, entretenerse 2 horas e irse, güey, o sea, no. Sí, pues de hecho eso puede ser el punto, y lo gacho es que pues al ser público en general y no fans, pues jamás les vas a poder exigir que digamos aprecien la calidad porque no, porque ellos van y desconectan el cerebro, que no está mal, ojo, no está mal, pero pues no es como que vayan y digan, entonces por ejemplo, no sé qué pensar, pero eso es algo que también sí me molestó mucho. Por ejemplo, los Cuatro Fantásticos, la mayoría de los que piensan, a mí siempre me gustaron, güey, o sea... ¿Los de Fox? Sí. A mí también. O sea, y la verdad, o sea, yo sé que la 2 sí la cagó muchísimo, o sea, porque incluso yo de niño pues estaba así como, ¿dónde está Galactus? Y porque estoy viendo ¿Dónde está mi madre morada gigante? Porque estoy viendo que se nubla el cielo, o sea, pero la primera de esas, güey, o sea, a mí genuinamente, güey, no se me hacía mala. O sea, de hecho, sí era más graciosa de lo seria que tenía que ser, pero siento que estaba en el punto. Y en el 2016 sacaban la última, o sea, de los Cuatro Fantásticos, que es una basofia incluso para el público en general. ¿Cuál? ¿La del 2018 o algo así? Sí, qué asco me dio esa madre. Y literal la dejé de ver como la medio. Sí, güey, o sea, y después de esa película, güey, muchos apreciaron la otra anterior, güey. O sea, porque tenía escenas genuinamente buenas, güey, o sea, la mole parando el tráiler, güey, o sea, cuando le rompen el corazón con el anillo, cuando le rompen el corazón, sí, güey, o sea, esa película me marcó, güey. Perdón, esa escena me marcó porque ahí fue cuando dejé de creer en el matrimonio. Acá no hay creer en el matrimonio, en el amor verdadero. La verdad es que nunca creí en esas cosas, pero pues casi que me lo reafirmó, ¿no? Obviamente yo niño, ¿no? Pero, o sea, sí está potente. Entonces, por un lado, o sea, también sé que el público general, o sea, incluso el público general tiene sus límites, porque no aceptan ese 2016, güey, o sea, fue tan mala, güey, que ni el público general le gustó. Morbius, güey, o sea... Pues, Morvéate. Ajá, pues ya ven. ¿Has visto ese meme de Hulk? Sí. Morvéate. Con una risa, neta no me ha dejado de reírse desde que lo vi. Que HBO Max, güey, estuvo intentando como 5 meses que alguien la viera, güey, y aún así nadie la vio, o sea, es como... ¿Cómo? HBO Max, güey, estuvo dando publicidad a Morbius, güey. Ni de pedo, güey. No, pues obviamente que no, güey, o sea, pues estuvo como 5 meses así, pero nada, o sea, no. Y al chile, fíjate que en un inicio, con el primer trailer que vi, me llamó la atención, y dije, a ver... Porque no sabía nada y luego ya me explicaron el por qué era un asco, o sea, desde el puro tráiler me quedé, chale, güey, qué triste. Sí, es un asco. Es que de hecho, o sea, los trailers están padres, güey, o sea, el primer trailer de Venom, güey, de la primera, o sea, la verdad, el primer trailer de Venom, no manches, esa madre ni se podría considerar trailer porque literalmente es casi que engañarte, güey. Sí. Es un engaño, o sea, esa madre no es un trailer, es un engaño. O sea, me encanta esa línea, esa madre no es un trailer, es un engaño. ¿Por qué? Pues es que no mames, o sea, prácticamente editaron la película, o sea, para hacer un trailer chingón. No sé, pues sí. ¿Cómo decepciona cuando es un buen trailer y una mala película, güey? Pues sí, porque a mí Venom no me gustó. Y luego, güey, ¿no te has dado cuenta que se te dijo que Venom, o sea, se te mostró en la de Spider-Man, la última, que había quedado una piececita de Venom? Sí. Y ya nunca hicieron nada con eso, güey. Sí, pues no. No hicieron nada, o sea, literal. Creo que confirmaron un Spider-Man 4, pero seguimos sin saber si es por Sony, con Marvel. Pero pues no manches, estamos hablando de que hasta, o sea, ni en la quinta ni en la sexta hay realmente algo de Venom. Ahí lo dejaron, o sea, fue tan pues intrascendente que lo último que tuvimos de Venom,
no fue de mi agrado, así que estoy bien con eso. O sea, de hecho, todo lo que hemos tenido de Venom no es de mi agrado, así que estoy bien con eso. Ya sé, pero pues bueno, ya para terminar este podcast, porque nos alargamos más de lo que yo creí. Ant-Man es horrible, ya lo logré convencer. Considero, sí, como película de Ant-Man, como te dije antes de este podcast, la considero una pésima película, porque tienes Ant-Man 1 completamente. Pero como película, así digamos, dejando el factor Ant-Man, me pareció muy entretenida, palomera, y pues por eso la considero una película mediocre dentro de lo que cabe. Okay. Si tuviera que elegir, una de las cosas que más me chocaron fueron los personajes. Como te digo, sobre todo casi, porque varias veces, ¿Sobre todo casi? Sí, o sea, porque por ejemplo Hank Pym en la segunda también no se mostró muy inteligente, entonces como que ya lo ves en mi lado, ¿no? Que iban a nerfear, digamos, la personalidad o la inteligencia de Hank, por eso. A la avispa me agarró en curva, pero no es la primera vez que hace eso Marvel con las personajes femeninas, entonces pues no manches. Y realmente pues la mamá pues ni la conocíamos, güey. O sea, prácticamente la conocimos en esta película. Y de hecho no me agradó, o sea. No, de mí. Y como te digo, Scott pues fue el único que se mantuvo igual, o sea, ese Scott, güey, o sea, literal es igualito. No, fíjate que incluso es cosa me hace que lo hicieron más tonto de lo... No, puede que más tonto, pero es que yo sí lo entendí porque estamos hablando de su hija, güey. Yo creo que hay muchos padres que estarían o sea, pero incluso al sí. final, güey, o sea, que obviamente, o sea, es para hacer otra vez un chiste, pero al final está así de que caminando sonriendo. Güey, a mí realmente se me hizo muy coherente porque a mí me pasa eso muchas veces. Pues sí, güey, o sea, pero no es la personalidad de Scott, o sea, vuélvete a la primera. Pero es que volvemos a lo mismo. En la primera no le había pasado todo ese business con su hija. Muy probablemente él tenía esta mentalidad de mi hija y yo vamos a estar juntos y yo voy a ver cómo sigo con mi relación con mi hija. En Ant-Man 3 su relación con su hija está hecha mierda, se perdió como 5 o 8 años, ya ni siquiera sé, de su hija. Entonces pues la personalidad cambia, güey. Y si vemos desde la primera de Ant-Man, su hija es lo más importante para él. Eso lo cambió, güey. O sea, yo lo entiendo. Puede ser. Por eso se lo perdono. Pero casi, güey, casi. Te digo, es que choquea, güey. Es que todo desde el cringe hasta. Mira, voy a explicar aquí por qué me molesta mucho que la apariencia no coincida con la edad. Porque cuando tú ves una serie como Skins, a mí Skins me parece buenísima porque los actores son adolescentes. Y te lo crees tanto, güey. O sea, tú estás viendo en Skins a tal personaje teniendo una crisis de adolescente. Y al ser actores adolescentes, ¿te lo crees eso? Dices, a la madre, o sea, ¿está actuando, güey? ¿O le está pasando en serio? O sea, porque, pues no sé, o sea, y genuinamente que mientras están hablando de eso... son situaciones que los adolescentes así son, o sea, conocimos muchos en nuestra edad, imagino que ahorita, actualmente serán peor. Pues no sé, pero sí, o sea, yo recuerdo cosas que hice en mi adolescencia y quizás mi adolescencia no fue tan cabrona como las de Skin, pero es que te lo crees, o sea, porque son adolescentes actuando como adolescentes y es hiper creíble y por lo tanto empatizas muchísimo. O sea, yo llegué a ver Skins ya como un joven adulto y me llegué a preocupar genuinamente por el actor, porque genuinamente me preguntaba, conforme estaba viendo la serie, me preguntaba, o sea, ¿está actuando o genuinamente su novio, o sea, dejando al lado la actuación, lo cortó y por eso está actuando tan desgarradoramente, por decirte una, ¿no? O sea, o genuinamente a este morrito se le murió su papá recientemente o algo y por eso puede llorar tan genuinamente por la muerte de su papá. Sí, simplemente son... no dije cuál, güey. Pero ahora sí, güey. No dije cuál, güey. Pero ahora sí, güey. Es una muerte, güey. O sea, creo que ya llevamos como 3 muertes aquí que spoileamos, güey, de cosas diferentes. Hay spoilers en este podcast. Y Skins es una serie viejísima, nomás. Ahí te va. Entonces, o simplemente el adolescente actúa genial, o sea, que actorazo, ¿no? Pero, y con casi no puedo dejar de sentir, es que es una adulta, ¿por qué dice esa frase? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué actúa así? Entonces me quita tanto, o sea, desde que vi Skins,
desde que vi otras series de adolescentes haciendo adolescentes y adultos haciendo adultos, ya como que, y viendo el potencial de cómo te puedes o sea, sí, como adentrarte en la historia, precisamente porque todo en el actor concuerda con el personaje que está haciendo en ese momento, pues es muy chingón. Por eso es que Skins me gustó mucho. Ahora, por eso es que, por ejemplo, a mí el Chavo del Ocho, el original, a pesar de que me siga dando risa, porque bueno, es una tradición, tú sabes, ¿no? A veces como que... además es genuinamente gracioso, o sea, sí. Sí, pero no... Al menos yo no lo llego a ver mucho. O sea, realmente yo no lo vería por mi voluntad, porque me parece un poco creepy ancianos haciendo de niños. O sea, pero en el Chavo del Ocho, o sea, yo creo que eso era parte del chiste. No, sí, pero es que llegó un momento, bueno, es que tú no sé si tú llegaste a ver luego los capítulos ya más avanzados, porque creo que el Chavo tiene como 6 temporadas o algo así. Tiene como 10, güey. No me acuerdo, pero las temporadas más avanzadas. Ajá. Yo lo terminé, güey. Se ven aún más viejos, o sea, ya no son como adultos, ya son viejos, o sea, literalmente son viejos haciendo de niños. Y es hasta perturbante. Yo recuerdo que de niño, a mí, más que darme risa, quizás de las primeras temporadas sí, pero después ya más que darme risa me perturbaba. Es que me acabas de acordar un dato interesante. ¿Qué? De hecho, a mí, o sea, yo de niño veía el Chavo del Ocho, o sea, era algo que genuinamente me tocó. Y yo en un principio pensaba que los actores tenían, o sea, como el caso de Benjamin Burton, güey, pero al revés, güey, yo pensé eran que... niños en cuerpo de ancianos y... Ajá, sí, o sea, yo genuinamente pensaba eso de niño, Ok, es una manera muy curiosa de verlo, pero sí, a mí siempre me perturbó, güey. Y por ejemplo, cuando me recomendaron Élite, ¿no? Que ya sí. Hace unos cuantos minutos de eso. Que tú lo odiarías, güey. A mí, no, ese tipo de historias, hasta eso que... Güey, son muy tipo Teen Wolf, güey, pero quítale lo sobrenatural. No, sí, pues, pero precisamente por eso, porque no lo sobrenatural realmente no me molesta tanto. O sea, de hecho, yo quizás hasta podría verme 1 o 2 temporadas de eso. Pero literal, la razón por la que no quise pasar del primer capítulo es precisamente porque son adultos y se ven bien mayores. Sobre todo Dana Paola, güey, Dana Paola está actuando como una morrita de 16 y Dana Paola a mí siempre se me ha hecho más vieja. De hecho, para mí no sé por qué, pero su aspecto me parece más viejo de la edad que tiene, personalmente. O sea, no sé por qué. Entonces, para era como... que no se enoje, no es que no le parezca atractiva, solo le parece, o sea, que es una edad mayor. Okay. Sí, porque después nos van a poner por eso. Pues. Bueno, no sé, pero... No, le dijo vieja a Dana Paola. Le dijo vieja, Dana Paola está hermosísima. Ajá, exactamente. Pero, o sea, me chocaba verla actuar como una adolescente. Por ejemplo, los de la secu. ¿Tú llegaste a ver esa madre? Sí, yo no llegué a ver la secu. No, pero es que la secu da mucho... 1 o 2 capítulos. Es que creo que la secu es cringe por ciento. Pero es cringe, ¿por qué, güey? Porque eran como morritos, o sea, eran como adolescentes. Porque si eran adolescentes, yo digo, al menos se veían muy adolescentes. Algunos de ellos eran... Bueno, pero tenían el aspecto, pero actuaban más como niños que como adolescentes, ¿sí o no? Sí. Entonces era castroso. Entonces, personalmente, muy lo personal, además, si un actor no se ve con la edad con la que, o sea, del personaje que interpreta, para mí la inversión se pierde. Okay. La inversión en o sea, realmente se pierde. Pero bueno, sobre el caso, güey, yo digo que lo perdonamos por los ojos verdes. Sí, güey. Perdón, es un chiste interno nomás, perdón. Es un chiste, güey. Sí, ya sé, pero no mames, me acá bien funado viendo tus mamás. Estamos hablando de que la actriz... Es que está en la sala del cine al terminar la película, al realmente yo odiar todo el papel de Cassie, me dijo Leo, pero la perdonamos por los ojos verdes, ¿no? Y le dije, sí, obviamente en juego, y ya. Pero no, pero la verdad, o sea, sí te saca mucho de la inmersión, o sea, Sí, bueno, o sea, pues... Y luego, deja tú, y luego te acuerdas, güey, checamos su edad y la morra tiene como 26 años, y algo así. Es que ya no, o sea, por más que intentes actuar como adolescente, que te vistes como adolescente y que hagas y por muy joven que te veas, o sea, ajá, sí es... Se nota, o sea, se nota, o sea, es como, no. Salvo sus excepciones, ¿no? Por ejemplo,
La de Stranger Things, la pelirroja, está... Millie Bobby Brown. No, la pelirroja, dude. Ah, perdón, sí, ¿Cómo se llama? Es... Puta madre, no, se me olvidó la verdad. Chin, me sabe su nombre, bueno, ella sí se ve bonita, pero así bonita, cabrón, y tiene como 22, güey, creo. O sea, la actriz tiene como... Sí, es que hay... o no, 22, no me acuerdo, como 18, pero a la madre, sí se ve como una... Sí, pues, es que, o sea, sí, sí. Hay excepciones, pero no más, son contadas. Sí, o sea, no todo el mundo en Hollywood se ve más joven de lo que realmente es. O bueno, sí, o sea, pero, o sea, tampoco tan joven, o sea, no te ves más de 10 años joven, o sea, es como, porque simplemente físicamente yo creo que no es posible, ¿no? O sea, pues no sé, ahí, no sé qué cosas psicológicas tendré, pero sí, yo creo que eso es lo que más me disgustó de Ant-Man, ¿y lo que? pues no sé, güey, ya la rosaste más cabrón que yo, güey, o sea, para ver, yo siento que para que se te haya hecho mediocre, güey, o sea, sí, que hay otras películas de Marvel que odié más, de lejos, y bueno, eso sí, güey. Y hay otras películas en general que también me parecen basura más que esto, entonces, con emoji no te vas a meter, ¿no? No, al chile sí es esa madre nunca la vi, así que no te podría decir si es mala. Pues, ni la veas, güey, o sea, o sea, no la pienso, pero... pero bueno, pues creo que ya terminamos de rostear. ¿De rostear Ant-Man? No sé, bueno, entonces, pues en conclusión, ¿no? O sea, lo que dijimos en un principio, buen villano, fase chica, héroe chico, o sea, Sí, la fase 4, ¿te das cuenta de la fase 4? No, creo que es el inicio de la fase 5. Pues qué mal inicio de la fase 5. Sí, exactamente. Entonces, pues y bueno, que, pues, sí, porque sí es cierto, no Wakanda Forever fue el final de la fase 4, ¿no? Ajá, y además no tiene, o sea, si lo piensas, de hecho no tiene, incluso para que sea un gran evento Kang, o sea, en el futuro, no, realmente no tienen con qué, o sea, pues si hacen las cosas bien y si no les falta... Pero es que ya lo hicieron mal, güey, o sea, el único que podemos contar que está bien, Doctor Strange más o menos. Es que si contamos realmente cómo empezó los Thanos, sé que pueden... No, pero no estoy hablando de Kang, güey, estoy hablando de los que supone que van a enfrentar a Kang, güey. O sea, sí. Los seres ahorita son un asco. O sea, sí, son muy malos. Sí, muy malos. O sea, en su momento, o sea, tenías Capitán América, el primer Vengador, que a mí se me hace una excelente película. Yo sé que a muchos... Buenísima. Top 7, top 6. Yo sé que la primera de Thor aburre a muchos también, güey. Pero no eran malas películas, güey. O sea, ni siquiera llegaban a mediocres, llegaban a ser como mínimo. Bueno, Thor 1 la considero mediocre. Y eso que tú sabes que Thor es mi superhéroe favorito. Ok, la verdad no es mi favorita, la de Thor 1, pero tampoco lo consideramos. Porque el destructor de dioses, güey, hipernerfeado. No mames, güey. O sea, puedes perdonar el feo de Kang, pero no al destructor, güey. El destructor se apareció en una sola película, güey. Pues por eso, güey. Esa mamada los Odin. Esa mamada los Odin para chingarse a otros dioses cabrones. Y luego me dices que lo venció Thor porque se... Pues sí. No, güey, no vete a la vez. Bueno, la versión de Thor más nerfeado. Pero los cómics que se vayan a la chingada. Bueno, entonces ahora hablaremos de todo. Ay, cara. No. Bueno, pero entonces es más, era una mala de películas. Si tuviera que ser sincero, güey, la primera de Thor, precisamente porque no tiene un villano tan capaz como fue Kang en esta de Ant-Man, es peor que Ant-Man para mí. Oye, de hecho la primera de Thor presentó a Loki, güey, ¿de qué hablas? Que fue el enemigo de los Vengadores, güey. No mames, güey. Me encanta Loki, pero no mames, ni hizo nada en Thor 1, güey. ¿Qué hizo, güey? Güey, casi mata a su padre, güey, desterró a Thor, güey, o sea, todo eso fue parte de un día normal de Loki, güey. Pues sí, güey, por eso. Por eso, es que tienes que ser... Ay, no mames, ¿a poco creíste que iba a hacer otra cosa, güey? Yo lo vi y dije, sí, ese güey va a matar a todos. ¿Algo más, perro? Nah, no te creas, no. Okay, pero... No sé, es que Kang me sigue pareciendo mejor, literal. Y eso que me encanta Loki, literal. La serie hasta ahorita de Marvel que más me ha gustado es Loki. Ok. Literalmente. Pues a mí esa serie no me gusta, ¿sabes? Sí, y Loki ahorita en el momento actual tampoco me gusta. No, a mí sí. En su momento como villano me gustó muchísimo. Me encanta, y es curioso porque
a mí ya creo que he hablado en otro podcast de esto, me caga que hagan a los villanos como antihéroes. De hecho, lo acabamos de mencionar hace unos ratos. ¿Ah, sí? Sí. Pero, se me caga que hagan eso, pero se lo perdono a Loki, no sé por qué, o sea, no sé por qué, literal. Es que el actor es bien carismático, es que sí, es que el actor. Yo digo que es eso porque es el actor, es creo que el único personaje que pasó de villano antihéroe que me cae bien, totalmente, así, el único. Sí, no, yo quiero Loki villano, güey. Yo lo quiero ver eso. No, pues sí. No sé. ¿Qué es eso de que me voy a enamorar de mí mismo? Edu, eso está chingón, güey. No, güey. ¿Cómo no, güey? Ya, güey. Güey, literal, hay una palabra para eso en el inglés que se llama self-cest. Como incest, o sea, incesto, ajá, pero con self, o sea, self-cest. No mames. Sí, güey, y dije, a la verga, güey. El Loki, cabrón, el Loki, güey. Sí, güey, de hecho a raíz de Loki me enteré, güey, que el self-cest está agarrando fuerza, güey, no sé por qué. O sea, el cogerte, digo, pero... ¿Qué? ¿Qué? O sea, es que sí, es literal, no sé si tengas que censurar esto, pero es literal, el cogerte a ti mismo. Y hay gente a la que le gusta eso, güey. Pues no es masturbarte, güey, cogerte a ti mismo, o sea... No, pero es que es como si tú te duplicaras, güey, y luego te masturbaras a ti mismo, es diferente, güey. Porque en esencia quizás ya sabes sí, güey. No sé, güey, yo no sé cómo porque funciona, mañana me voy a clonar, güey, voy a intentar eso. ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no? ¿Qué pedo? ¿A dónde fue esto? ¿A dónde fuimos a parar? Ya, vamos a terminar esto ya antes de que empecemos a decir más nomás. Sí, ya sé. Pues muchas gracias por escucharnos, los bueno, 5 personitas que quizás nos escuchan. Gracias por escuchar, por las 5 menos personitas que nos escuchan, probablemente ni siquiera lleguen hasta este punto del podcast. Pero si alguien llega, pues se lo agradecemos mucho. Infinitamente. Pues tengan un excelente día y si pueden ir o no a ver Ant-Man, yo diría que si no esperan nada, vayan a verla. Si esperan un buen inicio de la 5ª fase, no la vean. Y pues bueno. Si les gusta Kang, véanla. Si no les gusta el Hombre Hormiga, no la vean. Pues ya que están decisión de ustedes. Que sea completo. Sí, aquí yo no les voy a decir si verla o no, a diferencia de otras que sí les he dicho, creo. O quizás ustedes no, pero bueno, que tengan un excelente día. Hasta luego. Somos los del otro lado. Adiós.